¿Y si te dijera que podrías estar rezando el rosario en vano? Sí, lo leíste bien. Una oración tan poderosa, tan sagrada, tan recomendada por los santos, podría perder toda su fuerza si cometes un error que millones de personas cometen sin saberlo. Y lo peor, ese error desactiva por completo el poder del rosario. Padre Pío no solo amaba el rosario, él vivía por él. Lo llamaba el arma para los tiempos modernos, y lo usaba como escudo contra el mal. Llegó a rezarlo más de 30 veces al día, incluso enfermo, incluso agotado, incluso cuando sufría ataques del enemigo. Decía con firmeza: el rosario es la oración que más agrada a la Virgen y que más derrota al demonio. ¿Y por qué lo decía? Porque él sabía algo que muchos olvidan: el rosario, bien rezado, puede cambiar vidas, sanar corazones, proteger hogares e incluso salvar almas. Pero también sabía otra cosa. Una verdad incómoda. Una advertencia que no todos quieren escuchar. Rezar sin devoción, sin atención, sin el alma puesta, es como hablar al vacío. Sí, Padre Pío fue claro. Rezar el rosario distraído, por obligación, por rutina, sin amor verdadero, no solo es inútil, puede ser hasta peligroso. Porque cuando el rosario se convierte en palabras vacías, dejamos de tocar el cielo, y abrimos una puerta al engaño espiritual. Una falsa sensación de cumplí con mi deber, mientras nuestra alma sigue igual de fría, de vacía, de lejos de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Rezar el rosario con el pensamiento en otro lugar? ¿Terminarlo y no recordar ni un misterio? ¿Decir Dios te salve María sin pensar realmente a quién le hablas? Entonces, este video es para ti. Hoy vamos a hablar del error silencioso pero mortal que Padre Pío denunció, y que destruye el poder del rosario desde dentro. Vamos a desenterrar las palabras directas de este gran santo, que no tenía miedo de decir la verdad, aunque doliera. Y vamos a ver, paso a paso, cómo evitar caer en esta trampa espiritual que puede estar robándote bendiciones, protección e intimidad con Dios, sin que te des cuenta. No es exageración. El enemigo no necesita que dejes de rezar, solo necesita que lo hagas mal. Y Padre Pío lo sabía. Por eso, quédate conmigo hasta el final. Porque si realmente quieres que tu rosario tenga poder, consuelo y respuesta, si quieres rezar como lo hacía Padre Pío, con el cielo abierto y la Virgen caminando contigo, entonces necesitas conocer este error. Y necesitas aprender cómo evitarlo hoy mismo. Prepárate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu manera de rezar para siempre. Si este mensaje te está ayudando a ver tu vida con más esperanza, tómate un momento para verificar si ya estás suscrito al canal. Aquí compartimos reflexiones, oraciones y enseñanzas profundas inspiradas en la vida y en las palabras de Padre Pío. Suscribirte no solo te mantiene conectado con estos contenidos, sino que también es una forma de decir: Señor, quiero crecer cada día más en la fe. Así que activa la campanita y caminemos juntos en esta jornada espiritual. Para entender por qué el rosario tiene tanto poder, y por qué Padre Pío le dedicaba tantas horas cada día, primero debemos entrar en el corazón de esta oración. No como una repetición de palabras, sino como un camino espiritual, un arma de guerra, y un abrazo a la Virgen María. Padre Pío decía que cuando rezamos el rosario con devoción, la Virgen misma toma nuestras súplicas en sus manos y las presenta ante Dios. No son solo palabras, es un acto de amor, de entrega, de fe profunda. Cada cuenta que tocas con tus dedos representa una batalla ganada contra el mal. Cada Ave María, un paso más hacia el cielo. Cada misterio, una meditación sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo, que purifica el alma y fortalece el corazón. Pero ¿por qué esta oración, aparentemente simple, tiene tanto poder? Porque el rosario no fue inventado por los hombres. Fue revelado por el cielo. La tradición dice que la Virgen María se lo entregó a Santo Domingo de Guzmán como arma para combatir herejías. Y desde entonces, todos los grandes santos lo recomendaron. Pero fue Padre Pío quien lo vivió como pocos. Él no lo rezaba solo como devoción, sino como una necesidad vital, como quien necesita respirar para seguir con vida. Muchos testigos afirmaron que lo veían rezar el rosario incluso durante confesiones, incluso dormido. Tenía siempre un rosario entre sus dedos. Y cuando alguien le pedía ayuda, consejo o protección espiritual, su primera respuesta era: reza el rosario todos los días. ¿Por qué tanta insistencia? Porque Padre Pío sabía lo que tú también necesitas recordar.
El rosario transforma tu vida desde dentro hacia afuera. Cuando lo rezas bien, purificas tu mente de pensamientos negativos y distracciones. Blindas tu hogar contra ataques espirituales. Alimentas tu alma con los misterios de Cristo. Y sobre todo, atraes la presencia de María Santísima, que intercede por ti como Madre amorosa. Ahora, escucha bien. Cada vez que tomas el rosario con fe, el infierno tiembla. Satanás odia el rosario porque sabe que lo vence. Y por eso, intentará todo para que lo reces de cualquier manera, con prisa, con distracción, con indiferencia. Porque sabe que un rosario rezado sin alma no tiene poder. Padre Pío lo dijo sin rodeos. Si el demonio pudiera hacer que los cristianos abandonen el rosario, habría logrado una gran victoria. ¿Y tú, cómo lo estás rezando? ¿Lo haces como una rutina rápida antes de dormir? ¿Como una obligación más que como un encuentro con lo divino? ¿Como un rezo automático sin pensar en lo que dices? Entonces cuidado. No se trata de cuántos rosarios reces al día. Se trata de cómo los rezas. Padre Pío no contaba solo con la cantidad, sino con la entrega del alma. Él enseñaba que cada Ave María debe ser pronunciada como si fuera la última que dirás en tu vida. Con atención, con reverencia, con amor. Porque al final, el rosario no es solo para pedir, es para transformarte. Es una escalera espiritual, una meditación viva del Evangelio, un camino de encuentro con Jesús, a través del corazón de María. Y si tú quieres experimentar ese poder, esa paz, esa protección que tantos santos experimentaron, necesitas comenzar a rezarlo como lo hacía Padre Pío. No de forma perfecta, pero sí de forma sincera, con el corazón, con la mente presente, con la fe encendida, porque cada rosario que rezas bien, te acerca más a Dios, y aleja más al enemigo. El error que destruyó el poder del rosario no es el pecado, no es la debilidad humana, no es que a veces te equivoques o que no sepas cómo rezar perfectamente. El error más peligroso, el que destruye el poder del rosario, es rezarlo sin el alma. Padre Pío fue directo, sin rodeos. En más de una ocasión, alertó a los fieles sobre el daño espiritual que causamos cuando convertimos el rosario en una repetición vacía, una rutina seca, una actividad sin amor ni atención. Él decía, muchos rezan el rosario como si hablaran con una pared. No meditan, no escuchan, no sienten lo que dicen. Y así, cierran las puertas del cielo. ¿Por qué esto es tan grave? Porque el rosario, aunque es poderoso, no es mágico. No actúa solo por ser pronunciado, como si fueran palabras encantadas. El poder del rosario nace del corazón que lo ofrece, del amor con que se reza, de la fe que lo sostiene. Padre Pío explicaba que la oración distraída no llega al corazón de Dios. Y aunque Él es misericordioso y comprende nuestras limitaciones, una actitud fría, indiferente y apurada puede vaciar de poder incluso la oración más sagrada. Muchos lo hacen. Toman el rosario en la mano, repiten las palabras con la mente en otra parte, mirando el celular, pensando lo que harán después, dejando que el tiempo pase. Y luego se preguntan por qué no ven milagros, por qué no sienten paz, por qué no cambia nada. La respuesta está ahí. Están repitiendo fórmulas, sin fe, sin conexión, sin reverencia. Padre Pío lo advertía. No es el número de oraciones lo que te acerca a Dios, sino cómo las haces. Por eso, él prefería que una persona rezara un solo misterio con amor, con atención, con el corazón en llamas, antes que 5 rosarios completos con el alma dormida. ¿Y tú, cuántas veces has caído en ese error? No se trata de juzgarte. Se trata de despertar. El enemigo espiritual sabe que no puede impedirte rezar, pero sí puede distraerte. Puede llenarte de ruido, de ansiedad, de pensamientos inútiles, para que digas las palabras, pero sin que tu alma participe. Y cuando eso sucede, el rosario pierde fuerza, pierde fuego, pierde vida. Padre Pío decía que cada Ave María bien rezada era como una rosa perfumada ofrecida a la Virgen. Pero cuando se reza sin amor, sin atención, sin entrega, esas rosas se marchitan antes de llegar al cielo. ¿Quieres que tu rosario tenga poder? Entonces hazlo como un acto de amor, como una conversación real, misterio por misterio, sintiendo lo que dices, meditando cada parte. Imagina el rostro de la Virgen al escucharte. Imagina a Jesús en cada misterio.
Imagina que tus palabras atraviesan el cielo, y son escuchadas por el corazón de Dios. Este es el secreto que Padre Pío compartía con los que sufrían, con los que estaban perdidos, con los que querían un milagro. Reza con fe, reza con amor, reza con el alma despierta, y verás lo que el cielo puede hacer. Porque el rosario no cambia a Dios, cambia tu alma. Y cuando tu alma cambia, entonces todo a tu alrededor también cambia. Muchos de los que nos acompañan aquí ya sienten una conexión profunda con el Padre Pío. ¿Y tú? ¿Ya tienes una devoción especial a él? ¿Has sentido su intercesión en algún momento de tu vida? Si es así, cuéntanos tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede ser la chispa de fe que alguien más necesita para comenzar una nueva vida de oración y confianza en Dios. El poder oculto del rosario según el testimonio de Padre Pío. El Padre Pío no solo rezaba el rosario. Vivía el rosario. Respiraba el rosario. Cada cuenta, cada misterio, era para él una fuente de poder espiritual inmenso. Un arma silenciosa, pero devastadora contra el mal. ¿Sabías que podía rezar hasta 30 rosarios al día? Muchos se preguntan, ¿cómo es posible? No estaba ocupado con confesiones, misas, dirección espiritual. La respuesta es simple, pero poderosa. Para el Padre Pío, el rosario no era una obligación, era su oxígeno. Él decía, quiero que mis hijos recen el rosario todos los días. Con el rosario se gana todo. Pero, ¿qué significa ganarlo todo? No se trata solo de favores materiales. No es solo conseguir trabajo, salud o protección. Es mucho más profundo. Cuando el Padre Pío hablaba del poder del rosario, se refería a algo que muchos ignoran hoy en día. La capacidad de esta oración para transformar el alma, purificar el corazón y abrir los ojos espirituales ante las batallas invisibles que enfrentamos a diario. Él afirmaba que con el rosario, las tentaciones perdían fuerza. El miedo desaparecía, la angustia se calmaba, y el demonio huía. Sí, huía. El Padre Pío fue claro en uno de sus testimonios más impactantes. El demonio teme más a un Ave María bien rezada que a un exorcismo mal hecho. Él sabía bien de lo que hablaba. Durante años, fue atacado por el maligno. Sufrió físicamente, espiritualmente, mentalmente, y aún así, jamás soltó el rosario. Hubo noches en las que apenas podía dormir. Escuchaba gritos, risas demoníacas, era arrastrado, golpeado, atormentado. Pero en medio de todo eso, sostenía su rosario con firmeza, y comenzaba a rezar. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y el infierno temblaba. Para el Padre Pío, cada Ave María era como una espada. Cada misterio, un escudo. Y la Virgen, una general que guiaba a sus hijos a la victoria. El rosario fue el arma que lo sostuvo en sus momentos más oscuros. Fue el secreto detrás de miles de conversiones que presenció. Fue el camino por donde vio milagros suceder. Enfermos incurables que volvían a caminar. Adictos que dejaban sus vicios de un día para otro. Familias destruidas que encontraban la paz. Almas perdidas que regresaban a Dios. Todo eso, por medio del poder del rosario. Pero atención, no era el objeto en sí. Era la fe puesta en él. Era el amor con el que se aferraba a esta oración, como quien sostiene la mano de su propia madre. ¿Puedes imaginarlo? Tú, con el corazón cargado, sin fuerzas, perdido, y entonces, en el silencio de la noche, tomas tu rosario y comienzas a rezar. Ave tras ave, tu alma se tranquiliza. Misterio tras misterio, tu fe se enciende. Y entonces, lo sientes. Sientes que no estás solo. Sientes que alguien del cielo está contigo. Ese es el secreto del Padre Pío. Ese es el poder oculto del rosario. No necesita ruido. No necesita efectos visuales. Actúa en lo invisible. Sana lo invisible. Fortalece lo invisible. Y cuando eres fuerte por dentro, nada de lo exterior puede destruirte. ¿Cómo evitar caer en la rutina del rosario y recuperar su fuego espiritual? Muchos católicos comienzan rezando el rosario con devoción, con entusiasmo, pero con el tiempo, algo cambia. Las palabras se vuelven mecánicas. La mente se distrae con facilidad. Y la oración, que antes era fuego,
se vuelve tibia, monótona, apagada. ¿Te ha pasado? No estás solo. Incluso grandes santos, como el mismo Padre Pío, admitieron haber pasado por momentos secos en la oración. Pero hay una gran diferencia: ellos no se rendían. Ellos sabían que detrás de cada rosario aparentemente seco, había una gracia esperando ser liberada. Entonces, ¿cómo evitar caer en la rutina? Aquí te comparto algunos secretos que el Padre Pío aplicaba, y que tú también puedes poner en práctica desde hoy. Reza con intención concreta. No reces por rezar. Antes de tomar el rosario, ofrécelo por algo o por alguien. Este rosario es por mi hijo que está lejos de Dios. Este misterio lo ofrezco por los enfermos que no tienen fe. Virgen María, acepta estas cuentas como una ofrenda de amor. El rosario cambia cuando tiene un propósito. Reza con el corazón, no solo con los labios. Padre Pío decía: el rosario no debe ser una repetición vacía, sino un diálogo de amor con la Madre de Dios. Imagina que estás hablando con la Virgen María, que cada Ave María es una flor que colocas en sus manos. Hazlo con ternura, con respeto, como un hijo que confía plenamente. Cambia el ritmo si hace falta. No tengas miedo de rezar más lento. Haz pausas. Respira. Deja que cada palabra penetre en tu alma. A veces menos es más. Un rosario rezado con alma vale más que 3 rezados con prisa. Acompaña tu rosario con imágenes. Mientras meditas los misterios, imagina las escenas en tu mente. El rostro de María recibiendo al ángel. El sudor de sangre de Jesús en Getsemaní. El momento glorioso de la resurrección. Estas imágenes despiertan tu alma, te hacen presente en el misterio, y el rosario se transforma en una experiencia viva. Ofrécelo en medio del cansancio o del dolor. Padre Pío enseñaba que los rosarios ofrecidos con más dificultad son los que más frutos dan. ¿Estás cansado? ¿Con sueño? ¿Con la mente agitada? Ofrécelo así. No esperes estar perfecto para rezar. Dios ve tu esfuerzo. La Virgen acoge tu oración aunque estés débil. Únete espiritualmente a María. Cada vez que tomes tu rosario, di algo como: Madre, quiero rezar contigo, no solo para ti. No estás rezando solo. Estás caminando con ella, mano a mano. Ella te guía, te abraza, y presenta cada oración tuya al corazón de su Hijo. No te detengas por sentir que no sientes nada. El rosario no siempre genera emociones, pero siempre produce frutos invisibles. Padre Pío decía: si al rezar no sientes nada, sigue. La fe no se mide por sentimientos, sino por fidelidad. Cuando rezas así, el rosario se enciende de nuevo. Tu alma se eleva. Tu fe crece. Y los cielos se abren. No dejes que el enemigo te convenza de que estás perdiendo el tiempo. Cada cuenta rezada con fe es una piedra lanzada contra el mal. Cada rosario completo es una muralla que levantas alrededor de ti y de los que amas. Y cada vez que lo tomas en la mano, María misma sonríe desde el cielo. Y dice: gracias por confiar en mí. Si estas palabras están tocando tu corazón o te han dado paz en medio de alguna tormenta, te invito a dejar tu me gusta. Tal vez parezca algo pequeño, pero es una manera de apoyar esta misión y ayudar a que más personas puedan encontrar este mensaje de fe. Con un simple clic, tú puedes ser instrumento de Dios para alguien que necesita escuchar justamente esto hoy. El error que Padre Pío denunció y que debilita el poder del rosario. No basta con rezar el rosario. Padre Pío lo dejó muy claro. Hay un error que muchos cometen, incluso sin saberlo, y que puede debilitar o incluso anular su poder espiritual. ¿Sabes cuál es? Rezar el rosario sin fe viva. Sí, eso mismo. Rezar con los labios, pero con el corazón desconectado. Repetir las palabras como si fueran una fórmula mágica, sin atención, sin entrega, sin amor. Padre Pío advirtió muchas veces que el rosario no es un amuleto. No es una cadena de cuentas que te protege por tenerla. No es una oración automática que te salva solo por repetirla. Él decía con firmeza: el rosario es un arma poderosa, pero solo si se usa con fe verdadera y con el alma despierta. Y continuaba: no temas rezar mal. Teme rezar sin amor. ¿Qué significa esto en la práctica? Muchas personas toman el rosario como si fuera un objeto mágico. Lo rezan mientras hacen otra cosa.
Lo recitan como si fuera una obligación. O simplemente lo dicen con rapidez, para cumplir. Y aquí está el error. No es que Dios no escuche, Él siempre escucha. Pero cuando el corazón no está presente, se pierde la profundidad, el poder, la conexión real con el cielo. Padre Pío incluso llegó a decir algo fuerte. Hay personas que rezan tantos rosarios al día, y no cambian. No mejoran. No se convierten. Porque sus palabras no tocan a Dios. Esta afirmación sacude, ¿verdad? Porque nos muestra que no basta con contar cuántos rosarios rezamos, sino cómo los rezamos. Entonces, ¿cómo evitar ese error? Antes de comenzar, pide fe. Di con sinceridad, Señor, aumenta mi fe. Madre, despierta mi corazón. Haz silencio interior. Aunque sea por un minuto, guarda silencio. Respira. Conecta con Dios. Recuerda a quién hablas. Cada Ave María no es una repetición vacía. Es un saludo celestial. Estás hablando con la Madre de Dios. Estás pronunciando el nombre de Jesús. Eso es santo. No te compares. Padre Pío rezaba decenas de rosarios por día, pero él mismo decía: no cuenten los rosarios. Cuéntenle a Dios su amor en cada cuenta. Reza aún cuando no tengas ganas. La fe se demuestra en la constancia. Y muchos de los rosarios más poderosos nacen en los días en que menos querías rezar. Advertencia final de Padre Pío. En una de sus cartas más conocidas, el Padre Pío escribió: el demonio tiembla cuando el cristiano reza el rosario con fe, pero se ríe cuando lo hace dormido, distraído o por costumbre. Ese es el error. Y ese es el llamado. No se trata de perfección. Se trata de sinceridad. No de muchas palabras, sino de un corazón humilde que se arrodilla con confianza y dice: Madre, aquí estoy. Rezo contigo. Camina conmigo. Protégeme con tu rosario. El rosario es un arma, pero el alma es quien aprieta el gatillo. Y cuando tú lo haces con fe, con verdad, con entrega, entonces sí, el infierno tiembla, los cielos se abren, y tu vida comienza a cambiar. Mientras escuchas este video, ¿qué está despertando en tu interior? ¿Te sientes identificado con las enseñanzas de Padre Pío? Me encantaría que compartas tu experiencia en los comentarios. Leer lo que Dios está haciendo en tu vida no solo nos inspira, sino que también fortalece una comunidad de fe que reza unida, camina unida y se apoya mutuamente. El poder oculto del rosario y lo que Padre Pío nos enseñó para activarlo. Muchos creen que el rosario es una simple oración repetitiva, pero para Padre Pío, era un escudo, una espada, un canal directo con el cielo. ¿Sabes por qué? Porque cada cuenta del rosario, cuando se reza con fe, libera una gracia. Cada Ave María es como una semilla que se siembra en la eternidad. Y cuando se hace con el corazón, esas semillas florecen en milagros. Padre Pío decía: con esta arma, vencerás todas las batallas. Y él sabía de batallas. Pasó por enfermedades, ataques del demonio, calumnias, sufrimiento físico e espiritual. Y mesmo así, jamás largó su rosario. Día y noche, entre confesiones, misas y cartas, siempre se lo veía con el rosario en la mano. Un hermano en su convento una vez le preguntó: ¿cuántos rosarios ha rezado hoy, padre? Y él, con humildad, respondió: no lo sé, pero no he soltado mi arma. Pero, ¿cuál es ese poder oculto que Padre Pío tanto valoraba? No es solo protección. No es solo intercesión. Es transformación interior. El rosario cambia tu alma. Despierta en ti una sed por Dios. Te hace más humilde, más paciente, más fuerte. Padre Pío enseñaba que, al meditar los misterios del rosario, tú comienzas a vivir la vida de Jesús y María. Cada misterio es un paso que tú das con ellos. Desde la encarnación hasta la gloria. Es una escuela de santidad. El rosario te recuerda quién eres. Te da paz cuando todo a tu alrededor es caos. Te guía cuando no sabes qué hacer. Y sobre todo, te une a la Virgen como su hijo más amado. ¿Y sabes lo que hace una madre cuando ve a su hijo en peligro? Corre. Defiende. Protege. Así es María con quienes rezan su rosario con fe. Padre Pío decía: amen mucho a la Virgen, y háganla amar.
Recen siempre el rosario. Ese era su mayor consejo. Esa era su misión. Y hoy, esa misión también puede ser tuya. No importa tu pasado. No importa cuánto sabes de religión. No importa si fallaste 1000 veces. Si hoy decides tomar el rosario en tus manos y rezarlo de verdad, el cielo se inclina hacia ti. La Virgen te abraza. Y Padre Pío sonríe. Pero no olvides lo esencial. Reza con fe. Reza con amor. Reza con el alma despierta. Porque como dijo el mismo Padre Pío, sería más fácil que la tierra existiera sin el sol, que sin la misa y el rosario. Hoy, si estás escuchando este mensaje, no es por casualidad. Es un llamado, una invitación. Toma tu rosario. Reza, aunque no tengas ganas. Reza, aunque estés cansado. Reza con lágrimas, con esperanza, con confianza. Y verás con tus propios ojos lo que muchos ya han visto. Milagros, cambios, paz y una nueva vida en Dios. Conclusión. Las palabras de Padre Pío que cambian vidas. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo se desmorona, que el dolor no se va, que la ansiedad nos consume, que la fe se debilita. Y justo ahí, cuando creemos que no queda nada, Padre Pío aparece con un rosario en las manos y una mirada llena de compasión, diciéndonos: estas palabras no son una frase bonita. Son un mapa espiritual. Un camino real hacia la paz. Porque él no hablaba desde la teoría. Él vivió el sufrimiento en carne propia. Fue atacado, calumniado, perseguido por fuerzas humanas y espirituales. Y aún así, jamás dejó de orar. Él encontró en el rosario su mayor fuerza. Y lo repetía sin cansancio. El rosario es el arma para los tiempos actuales. ¿Y por qué arma? Porque cuando todo el mundo te abandona, el rosario te sostiene. Cuando la culpa te castiga, el rosario te consuela. Cuando el miedo grita, el rosario responde con la voz de la Virgen. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Padre Pío lo sabía. No se trata solo de repetir oraciones. Se trata de entrar en los misterios de la vida de Cristo. De caminar con María por cada paso del Evangelio. De cargar tu cruz sabiendo que no estás solo. Rezar el rosario no cambia a Dios. Cambia tu corazón. Y cuando tu corazón cambia, todo en tu vida cambia. Padre Pío nos enseñó que, si quieres obtener respuestas del cielo, empieza por la obediencia, la humildad y la oración constante. ¿Cuántas veces lo vieron con el rosario en la mano? Decenas. Cientos. Incluso en su lecho de muerte, su mano seguía aferrada a esas cuentas, como si supiera que al otro lado de cada Ave María, la Virgen lo esperaba con los brazos abiertos. ¿Y tú? ¿Qué harás con este mensaje? Puedes cerrar este video y seguir tu vida como siempre. O puedes hacer lo que hicieron miles antes de ti. Tomar el rosario como un escudo, como una promesa, como un acto de fe. Padre Pío no era un superhombre. Era un pecador convertido, como tú, como yo. Pero eligió la oración. Eligió amar. Eligió luchar cada día con el alma puesta en Dios. Y por eso, hoy, millones lo invocan como santo. Porque él mostró que sí se puede vivir para Dios en este mundo. No ignores esta verdad. 1000 rosarios rezados sin amor, sin atención, sin fe, no valen lo que un solo rosario hecho con el corazón lleno de humildad. No se trata de cantidad. Se trata de intención. Hoy, más que nunca, el mundo necesita hombres y mujeres que recen de verdad. Que abracen el rosario no como un hábito religioso, sino como un puente con lo eterno. Así que te pregunto, de corazón a corazón, ¿estás dispuesto a dejar que Dios actúe en tu vida? ¿Estás dispuesto a confiar, aunque duela? ¿Estás dispuesto a rezar como si tu alma dependiera de ello? Porque sí, tu alma depende de ello. Y como decía Padre Pío, reza, espera y no te preocupes. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave que abre el corazón de Dios. No la dejes caer.